Les agradezco mucho el tiempo que están invirtiendo para estar en la sesión del día de hoy. Esperamos que el objetivo de esta primer sesión sea acorde a las necesidades que tenemos en el mercado para poder brindar un servicio de mayor excelencia. Eh, una de las cosas que les quería comentar, amigos, voy a comenzar con uno de los temas que había planteado en el inicio, cuando se planteó el proyecto de la academia, que habla acerca de los errores refractivos como una causa de discapacidad. También tenemos, el día de ayer tuvimos alguna reunión con el comité organizador y lo vamos a plantear también como una serie de módulos que vamos a estar llevando a cabo de diferentes temas. Por ejemplo, el profesor Neri va a hablar de un tema, el profesor Joel de otro tema, la maestra Donají va a hablar de otro tema. Y una de las cosas que a mí me encomendaron es el tema de anatomía del sistema ocular. Entonces vamos a estar abordando algunos temas de anatomía, no hoy, sino en las futuras sesiones. Vamos a empezar desde la parte más básica a ir profundizando algunos aspectos, pues ya que hablan incluso de la parte de la salud de enfermedad, el manejo de algunas revisiones o de unas auscultaciones, etcétera. El día de hoy, bueno, pues vamos a hablar de los errores refractivos entonces como causa de una discapacidad. Nada más me pidieron de favor que les mencionara que para el tema de la asistencia que se va a estar recopilando, pueden poner por favor un punto en el chat y darle enter. De esa manera se va a quedar grabado dentro del chat el nombre de la persona que está asistiendo. Bien, amigos, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, porque bueno, tenemos mucha información, por fortuna que poder compartir con todos ustedes. Como ustedes recordarán, estamos en el Año Mundial de la Visión y dentro de este marco del Año Mundial de la Visión, pues se ha hablado muchísimo de los factores que nos puedan ayudar a mitigar o a prevenir de alguna manera la discapacidad visual. Los errores refractivos, al ser un problema también de salud pública, pueden estar involucrados dentro de la discapacidad visual y muchas veces esto nuestros pacientes no lo saben y es tarea de nosotros concientizar a nuestros pacientes de poder cambiar esto, de poder preservar la visión. Entonces, dentro de ese sentido, me gustaría que tuviéramos claro algunos conceptos. Por ejemplo, factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Cualquier cosa que ponga en peligro la integridad física de una estructura, de una extremidad o de la vida propia, se considera un factor de riesgo. ¿Quiénes estamos en factores de riesgo en esos momentos? Bueno, yo creo que todos no podemos de ninguna manera, ejerciendo la actividad que tengamos, no podemos estar libres de riesgo. Sería fabuloso poder estar libres de un riesgo, pero por ejemplo, bien, amigos, les comentaba hace un momento que si nosotros estamos, en estos momentos que estamos en casa, a ver, déjenme identificar a la persona que tiene su micrófono abierto para ver si lo puedo cerrar. Ok, creo que ya está cerrado. Les comentaba, amigos, si nosotros en estos momentos estamos en casa, ¿no? Estamos en casa, estamos confinados. ¿Por qué? Porque fuera de nuestras casas hay un riesgo inminente a la salud, como por ejemplo el contraer una enfermedad como en este caso es el COVID-19. Ese es un factor de riesgo y el estar dentro de nuestras casas ayuda a disminuir la posibilidad de contagio. Estamos disminuyendo de manera significativa el riesgo. Pero no es la única amenaza en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, si alguno de nosotros fuma, si alguno de nosotros bebe demasiado alcohol, si alguno de nosotros se encuentra en sobrepeso, Yo si iba a ir alguno de aquí, es lo nosotros, que dice, entonces ahí no hay tampoco el... si alguno de nosotros es diabético, si tenemos alguna enfermedad como hipertensión, etcétera, o incluso no necesitamos tenerla, sino tenemos algún antecedente
familiar que provoque que estemos nosotros en la posibilidad de desarrollar alguna de las enfermedades que acabo de mencionar, pues estaríamos entonces incrementando nuestros factores de riesgo. Si nosotros realizamos algún deporte, por ejemplo, si salimos en bicicleta, bueno, el estar en bicicleta representa también un riesgo porque podemos llegar a caernos, podemos ser atropellados, podemos tener algún accidente. Por esa razón es que a veces usamos equipo de protección, porque el utilizar el equipo de protección nos ayuda a disminuir los riesgos. Aquí el punto es, bueno, muchos de nosotros pensaríamos, ¿por qué si tenemos tantos factores de riesgo, como por ejemplo el andar en bicicleta, pues ¿por qué andar en bicicleta? Bueno, pues muchos de nosotros somos conscientes de que el hacer deporte es una manera muy efectiva de preservar la salud, ¿verdad? Pero desafortunadamente el hacer deporte también conlleva ciertos riesgos. Hay actividades que nos ponen en más riesgo que otros. El trabajo, por ejemplo, es un factor de riesgo también. Todo va a depender de cómo realicemos ese trabajo. Cuando nosotros hablamos de los factores de riesgo más importantes que existen en la vida del ser humano, el trabajo es tal vez el factor de riesgo más importante causante de lesiones a lo largo de la vida de una persona. Evidentemente, tenemos muchos tipos de trabajo. Por ejemplo, hay quienes trabajan en oficina, hay quienes trabajan en los automóviles, en los camiones, hay quien trabaja en la vía pública, hay quien trabaja en un local comercial, etcétera. O sea, las diferentes actividades van a ocasionar factores de riesgo diferentes entre cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Otro factor de riesgo también son los deportes. Como mencionábamos hace un momento, ¿cuántas veces nos ha tocado ver, por ejemplo, cuando son las Olimpiadas, cómo vemos a los atletas de alto rendimiento que también sufren lesiones y a veces muy graves? Incluso en alguna ocasión a mí me tocó ver unas Olimpiadas en donde un participante perdió la vida porque el trineo donde iba se salió de la pista y se golpeó muy fuerte, que le ocasionó una pérdida de la vida en ese caso, ¿no? Hay otros factores que también pueden llegar a ocasionarnos riesgos. Por ejemplo, ahorita que estamos en temporada de lluvias, muchas personas pueden llegar a tener inundaciones o muy recientemente recordará la gente que está por la península de Yucatán que tuvieron un factor de riesgo muy importante, muy serio, que todos estábamos muy pendientes, muy alerta, que fue un huracán, ¿no? El huracán Delta. Eh, Otros factores ambientales son los sismos, etcétera. Por esas razones que yo les menciono, que no estamos exentos a tener estar libres de riesgo. Podemos estar en nuestra casa tranquilamente, muy cómodos, pero aún así estar bajo ciertos factores de riesgo, un incendio, un temblor, un huracán, un tornado, no sé, cualquier cosa. El estado de salud. Aquí tengo un pequeño asterisco porque el estado de salud conlleva muchísimos factores, como por ejemplo lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Si tenemos ya una enfermedad, pues esa enfermedad podría ocasionarnos una lesión o una anomalía más grave. Si hablamos de una predisposición a tener enfermedades como por ejemplo los antecedentes familiares de las personas, podríamos entonces tener un riesgo pues más relevante, más importante, ¿no? Y en el estado de salud, aunque ustedes no lo crean, están involucradas todas las actividades visuales. Si yo, por ejemplo, tengo una actividad en la que necesito mi visión para poder ejercer de manera adecuada dicha actividad, la calidad de visión va a jugar entonces un papel muy importante para poder realizarla. Si yo veo bien y tengo que hacer una actividad, pues entonces estoy poniendo en riesgo no solamente la actividad, sino la integridad física de la persona o de las personas que dependen de mi actividad.
Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos a un piloto de aviones. Ese piloto depende en gran medida de tener una buena visión para poder llevar a salvo a 200 personas a un destino. Si esta persona no tiene una buena visión, bueno, tenemos un factor que disminuye el riesgo, que es tener al copiloto, pero evidentemente esa persona ya está en riesgo, no solo él, sino todas las personas que están con él, ¿de acuerdo? Porque en sus manos está poder transportar a esa persona, a esas personas de manera confiable, transportarlas a salvo. Eh, Vamos a suponer que tenemos otra actividad. Por ejemplo, tenemos a un constructor, a una persona que se encarga de edificar pues muchos proyectos arquitectónicos y esta persona tiene que caminar en alturas considerables y a veces con altos riesgos, ¿no? A veces hay equipo de protección que nos permite eh, disminuir los factores de riesgo, pero si esta persona, por ejemplo, se sujeta con un arnés para no caer a altas distancias y de repente no ve correctamente dónde colocar ese arnés, podría no solamente sufrir graves daños, sino incluso podría perder la vida. Entonces, el estado de salud de una persona no solamente habla de la salud física, sino de cualquier situación que le impida tener un bienestar íntegro. Pueden ser factores psicológicos, pueden ser factores sociales o pueden ser factores físicos, ¿de acuerdo? Ese estado de la salud, yo creo que vamos a profundizar un poquito más al respecto más adelante, pero aquí quiero que ustedes se involucren porque estamos nosotros directamente inmersos en este proceso, en este factor de riesgo. Otro factor de riesgo son las actividades que tenemos en el hogar o cerca del hogar. A veces pensamos que estamos seguros en nuestras casas y saben una cosa, la mayoría de las lesiones incapacitantes que tiene una persona ocurren en el hogar. Muchas veces, muchas de estas son por el uso de herramientas o por el uso de químicos que se encuentran en esos lugares y precisamente eso es lo que nos impide tener seguridad total en todas las ubicaciones. Otro factor de riesgo también que necesitamos considerar es la edad de las personas. Cuando nosotros tenemos una edad, por ejemplo, una persona joven, eh, si no tiene cuidado en cruzar la calle, pues la edad propia es un factor de riesgo. Pero pensamos más frecuentemente en los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, para un adulto mayor, el subir o bajar una escalera no representa la misma agilidad o el mismo esfuerzo que tiene una persona joven, ¿no? La mayoría de las personas de la tercera edad que tienen la necesidad de utilizar anteojos, a lo largo de la vida sufren por lo menos una vez al año una caída. Se ha demostrado en algunos estudios que la mayoría de los adultos mayores que sufren una caída de tipo incapacitante, el 65% de ellos necesita lentes y no los utilizan. Es decir, tenemos una gran cantidad de adultos mayores que andan por la calle desde hace muchos años sin haber utilizado una corrección óptica. Por lo tanto, desde ese punto de vista, también ya podríamos igualmente enfocar ciertos esfuerzos a atender a este tipo de personas. Quiero mostrarles una pequeña gráfica que se publicó hace algunos años en los trabajadores de el IMSS, donde también nos hablan acerca de la edad como un factor de riesgo. Aquí, en esta gráfica que yo les muestro, se habla acerca de las lesiones oculares y en los anexos. Chicos, por favor, necesito que me den un minuto porque tengo una serie de mensajes muy insistentes y quisiera saber si no es una emergencia, por favor. Denme, por favor, un minuto. Ofrezco
Bien, una disculpa enorme, amigos. Por fortuna todo está bien. Bueno, les quiero comentar que esta gráfica habla acerca de las lesiones oculares y los anexos en trabajadores, perdón, en personas que desarrollan alguna actividad física y que están reportados a través de el IMSS. Es decir, pueden ser trabajadores o pueden ser hijos de trabajadores. Evidentemente, estas personas son beneficiarias del IMSS. Y observamos que el pico de las lesiones o de los problemas que se encontraron en el año 2000 ocurre en personas de 25 a 29 años. Personas que, si ustedes se dan cuenta, son personas que están en una edad altamente productiva. Pensaríamos que las personas, entre más grandes son, más propensos son a lesiones, pero fíjense que no. Eh, la juventud incluso puede volver hasta cierto punto temeraria a la población. ¿Por qué? Porque las personas jóvenes son las que más se lesionan. Los motivos no están especificados, pero se habla de muchas situaciones que a veces los jóvenes ponen en riesgo precisamente por negligencia en la utilización de dispositivos de seguridad. Es muy triste pensar que los jóvenes, cuando están ejerciendo alguna actividad, tienen la idea de que nada les va a pasar. Y desafortunadamente son las personas más propensas a sufrir lesiones. Por lo tanto, los factores de riesgo, yo quisiera que ustedes en estos momentos se autoevalúen cuál es el paciente que más comúnmente acude a mi consultorio. El paciente joven, el paciente de la tercera edad, los niños, etcétera. Esos pacientes, bueno, yo tengo que enfocar mis esfuerzos en tratar de informar a este tipo de personas. Y si yo, por ejemplo, tengo una estadística y me llegara un paciente de 30 años, de 29 años, y le pregunto, ¿usted trabaja? Y me dice, sí, ¿y a qué se dedica? Bueno, pues yo soy programador de computadoras. Muy bien, dentro de sus actividades, ¿usted tiene algún tipo de riesgo o hay alguna actividad en la que usted esté expuesto a algún factor que le pueda llegar a ocasionar alguna lesión, algún problema? ¿Cuál es la respuesta habitual que nos dan los pacientes? La respuesta habitual es, no, 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 todo bien, es normal, mi trabajo es un trabajo normal, ¿no? Pero cuando indagamos un poquito más, cuando hablamos acerca de qué elementos están en el entorno laboral de esta persona, por ejemplo, nos puede decir, bueno, pues yo paso 6 horas, 8 horas en una computadora. Yo preguntaría, ¿una computadora, el uso de una computadora es o no es un factor de riesgo? ¿Será o no será un factor de riesgo? Oiga, en mi trabajo utilizo el aire acondicionado. ¿El aire acondicionado será o no será un factor de riesgo? ¿Las altas temperaturas serán o no serán un factor de riesgo? Cuando hablamos de poder identificar las necesidades visuales, necesitamos tener claro, amigos míos, que muchas veces los propios pacientes no saben que tienen factores de riesgo alrededor. Muchas veces ellos no saben las necesidades que tienen. Y a veces nosotros necesitamos escarbar dentro de sus actividades para poder determinar cuáles son las necesidades verdaderas que esta persona tiene. A veces nosotros en un interrogatorio les preguntamos a los pacientes, oiga, ¿y cuál es el motivo de su consulta? Y muchas veces nos dicen, pues nada más vengo a una revisión. Muy bien, y ahí se queda la pregunta y ya no indagamos más. Entonces, no es desde ese punto de vista. Si nosotros queremos sobresalir, si nosotros queremos hacer las cosas diferentes a lo que los hacen los otros profesionales, necesitamos indagar mucho más. De cada pregunta que yo haga, tengo que buscar otras más. Por ejemplo, si yo le pregunto a la persona, ¿usted trabaja? Sí, trabajo. ¿Cómo le hace para llegar a su trabajo? Ah, bueno, pues conduzco. Ah, bueno, el conducir, amigos míos, ya es un factor de riesgo. Ahora, el conducir, si lo hace a plena luz de día,
o lo hace sin luz de día, puede ser muy temprano o muy tarde, ofrecen factores de riesgos diferentes, ¿no? O sea, el conducir de día, el conducir de noche ya implica una diferencia importante que tengo que considerar. Por ejemplo, si esa persona está teniendo una conducción de un automóvil con plena luz del sol, bueno, un factor de riesgo ya también es el deslumbramiento, ¿no? Y a lo mejor yo como optometrista, al final de mi examen, le podría decir al paciente, usted podría utilizar un anteojo solar para poder disminuir el deslumbramiento. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren por falta de visibilidad? Entonces, eso sería ya involucrar incluso un poquito más las estadísticas hacia el ayudar a la población. O sea, si yo tengo una lesión que puedo evitar con el uso de los anteojos, no solamente los lentes, porque muchas veces las personas piensan que el ir a consulta con el optometrista es ponerle lentes. Y no es por ahí. Muchas veces nosotros tenemos que cambiar esa percepción, ese chip que tiene la población y tratar de dar a entender que la consulta con el optometrista es mucho más allá que simplemente prescribir unos anteojos o unos lentes de contacto. Aquí quiero hablar acerca de los tipos de lesiones que hay dentro de los más comunes en los trabajadores que les había mencionado hace un momento. La causa más frecuente de lesiones son los cuerpos extraños. Hay algunos otros accidentes, como por ejemplo las quemaduras, los traumatismos, las heridas, pero la causa número uno son los cuerpos extraños, cuerpos que van viajando a una velocidad importante y que se incrustan o que se alojan en los anexos o en el globo ocular. Aquí lo primero que me viene a mí a la mente es, esas personas que están lesionadas, ¿habrán utilizado algún tipo de protector para sus ojos, algún tipo de gogle, algún tipo de anteojo, lo que sea, ¿no? Eso tal vez sería lo primero que se nos ocurriría. Vamos a verlo. Vean, el 35% de los trabajadores que ejercen alguna actividad riesgosa usan algún tipo de protección en sus ojos. Solamente el 35%. Eso significa que 6 de cada 10, 7 en algunos casos de cada 10, no está utilizando protección alguna. Es más, aún sabiendo que tienen algún tipo de necesidad visual, eh, no la usan. No la usan. O sea, por ejemplo, yo en mi caso, si soy miope de 2 dioptrías y estoy trabajando en una oficina de 4x4, ¿ustedes creen que voy a estar consciente plenamente de mis 2 dioptrías? A lo mejor trabajar sin mis anteojos es más cómodo. ¿Por qué? Porque si paso 8 horas frente a la computadora que tengo a menos de 50 centímetros, pues a lo mejor voy a notar después de un tiempo que tengo mayor confort si no utilizo mis anteojos que si los utilizo. Por esa razón, muchas personas, aún teniendo en mente que necesitan de la refracción, aún así no la utilizan. Muchas personas que no utilizan la refracción, no la utilizan porque es muy poca. Y si nosotros observamos aquí las gráficas, como que no encaja, ¿no? O sea, no vemos un empate. Yo les aseguro que si esas personas que se han lesionado hubiesen utilizado algún tipo de corrección refractiva, es más, hubiesen utilizado a lo mejor un armazón sin graduación, pero con una protección como por ejemplo policarbonato, etcétera, es muy probable que no hubiesen tenido una lesión incapacitante. Cuando hablamos acerca de la visión, sabemos como optometristas que la luz entra a nuestros ojos, esa luz entra, forma imágenes, esas imágenes que nosotros vemos, pues tienen una calidad y la calidad
es tal vez nuestra primer responsabilidad como optometristas. Yo creo que todos ustedes recordarán que cuando nosotros nos graduamos como optometristas, siempre estuvimos mencionando que mi primer responsabilidad va a ser con nuestros pacientes, con esas personas que se dedican a consultarnos para poder poner en nuestras manos sus problemas visuales. Bueno, nuestra actividad primordial es la visión. Garantizar una buena visión es nuestra principal tarea. Por esa razón es que el primer paso dentro de la actividad optométrica es realizar una valoración para poder determinar si la persona necesita algún tipo de corrección visual. Es importante valorar esa visión y no solamente valorar la visión a una sola distancia, sino que tenemos que valorar cómo es la visión de lejos, de cerca, intermedia, etcétera. No solamente durante el examen refractivo, sino antes de que esa persona, de que la persona llega a la parte de la evaluación, sino desde que estamos en el interrogatorio. Muchas veces nosotros le preguntamos, ¿y cómo ve usted? Y la gente nos dice, pues más o menos, veo medio borroso. Bueno, pues ya ahí termina el interrogatorio, pero cuando nosotros nos queremos volver buenos optometristas, yo hago una pequeña paradoja con mis estudiantes porque les digo en tono de broma, tenemos que ser como aquel novio que pretende a una chica. A veces, cuando una persona se fija en otra, se acerca y buscamos un tema de conversación, ¿no? Oye, ¿sabes bailar? ¿Te gustaría bailar la siguiente pieza? Estamos haciendo una pregunta, ¿no? Y de repente pensamos, ¿y ahora qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? Oye, ¿y por dónde vives? Y ya que nos contesta y buscamos otra pregunta, oye, ¿y estudias o estás trabajando? Y empezamos a hacer una serie de preguntas. ¿Por qué? Porque tenemos un gran interés en alguien que nos llama la atención. Pues de igual manera, bueno, tal vez no en el sentido de atracción, ¿verdad? Pero pues finalmente, si nosotros vivimos de esto, de la optometría, nuestro principal punto de interés para mantener nuestro consultorio, nuestra profesión, pues es el paciente, ¿cierto? Si están ustedes de acuerdo conmigo, entenderán que el foco de atención es el paciente en esos momentos. No quiere decir que sea la persona más importante de nuestra vida, pero durante ese tiempo que nos dedica para una consulta, sí es la persona más importante en ese lapso. Por lo tanto, tenemos que preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Y cuando terminemos, todavía pensaríamos que ya hemos terminado el interrogatorio, pero si durante el examen me acuerdo de una pregunta relevante, la tengo que hacer. No me debo de quedar con las ganas de preguntar. Tengo que preguntar. Cuando yo omito una pregunta, esa sí es una irresponsabilidad del profesional. Una cosa es que yo pregunte y el paciente no me conteste o no me diga la verdad. Pero cuando yo pregunto y el paciente dice otra cosa, esa ya no es mi responsabilidad. Esa es una responsabilidad que ya ingiere directamente en el paciente. Valorar la visión a diferentes distancias. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando le preguntamos al paciente, ¿cómo ve usted? Ahí está la pregunta muy general. Muy bien. El paciente nos puede dar una respuesta. Ok, la anotamos. ¿Y cómo considera usted específicamente la visión lejana? Si le pudiéramos dar una calificación en una escala del 0 al 10, donde 0 es pésimo y donde 10 es excelente, ¿qué calificación le da? No, pues 10. Ah, ok, muy bien, ve muy bien de lejos, perfecto. ¿Y qué calificación le da a su visión cercana? No, pues como un 8. ¿Por qué? ¿Por qué le da ese 8? Es que sabe que de repente siento y ya me empiezan a decir cosas, me empieza a dar información. Ok, ¿y qué tal su visión intermedia? Pues bueno, yo la considero bien, muy bien, perfecto. Y dígame, de noche, ¿cómo califica su visión lejana? Del 1 al 10. Ah, bueno, sabe que de noche ya como que no está tan bien que digamos. Ok, ¿qué calificación le da? No, pues como un 7. Ok, ¿qué pasa? ¿Por qué no obtiene un 10? ¿Qué le falta? No, pues me falta ver mejor los objetos, porque fíjese que manejo y a veces no veo los letreros a determinada distancia. Muy bien, ya salió algo más. Ya no era solamente bien,
Si se dan cuenta, con esto ya vamos a un poquito más específico. Y si por alguna razón encontramos a una persona que nos diga, no, pues yo veo perfecto, muy bien, de lejos, de cerca, intermedio, 10, 10, 10, muy bien, de día, de noche, 10, 10, 10, ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo usted pasa al sol en un día normal? No, pues lo normal, unas 2 horas, ok, 2 horas, 2 horas de sol ya es un factor de riesgo, amigos. Entonces, todos tenemos riesgos, todos los tenemos. Entonces, lo que necesitamos hacer no es preguntar lo que el paciente tiene, sino debemos de preguntar o debemos de indagar cuáles son esos factores de riesgo en los que vive el paciente. ¿De acuerdo? Una de las cosas que debemos de también tener claridad, amigos, es cuando tenemos un problema, debemos de ser lo suficientemente maduros y profesionales para poder determinar si el problema por el cual viene el paciente me compete o no me compete. Es mucho más valioso determinar mis límites a tratar de darle soluciones que están fuera de mis manos. Por ejemplo, si mi paciente viene porque tiene una infección o tiene un problema donde evidentemente hay una patología, cualquier molestia directamente asociada a la sensación ocular, no visual, cualquier molestia relacionada a la sensación ocular es una competencia en primer lugar del oftalmólogo. Ojo, ojo con lo que voy a decir. No significa, no significa que un problema refractivo no ocasione molestias oculares. No, pero siempre, siempre, siempre que ustedes tengan a una persona que tiene un problema de tipo ocular, que le duele, que le arde, que le da comezón, ok, lo que vamos a hacer nosotros es dar nuestro trabajo hasta donde lleguemos y decirle al paciente, si esto no resuelve el problema o incluso si usted todavía quiere estar más tranquilo, le recomiendo la revisión con un especialista. Puede ser un nutriólogo, puede ser un oftalmólogo, puede ser un médico, puede ser esto, pero por lo menos nosotros estamos informando de lo que corresponde a la actividad de cada profesional. ¿De acuerdo? Muy importante determinar nuestros límites. Cuando la molestia del paciente sea directamente relacionada al bienestar del ojo, ojo, que no sea preventiva, ¿eh? Porque si es algo preventivo, sí me compete a mí como optometrista. Es que, ¿sabe qué? Que en mi trabajo soy mecánico y luego las partes metálicas salen volando por todas las... Esa sí es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad dar un producto que proteja contra impactos en los ojos. No lo puedo proteger contra impactos en las manos o en las piernas o en otra parte del cuerpo, pero por lo menos en los ojos sí. ¿De acuerdo? Pero si el problema ya existe, si el paciente llega con una punta de taladro incrustada en la órbita, pues, evidentemente esto es una urgencia y debe ser atendida por un profesional adecuado. Lo que les mencionaba al inicio, recuerden ustedes el título de nuestra plática, los errores refractivos como causa de discapacidad. Vamos a hablar de algunos puntos importantes de las ametropías. Número 1, muchas personas tienen errores refractivos de diferentes niveles, ¿eh? O sea, nadie se salva. Pueden ser bajas, medias o altas. Y nunca han utilizado nada. Eso significa que van por la vida sin utilizar algún tipo de corrección. Entonces, mi mensaje siempre, siempre como optometrista, cuando yo atiendo a un paciente por primera vez, si yo atiendo a un paciente de primera vez, lo debo de atender tratando de explicarle todas las características importantes que representa el examen refractivo, como si fuera un chico de primaria, amigos. A veces, cuando nosotros estamos explicando una ametropía, algunos de nosotros se nos olvida que estamos frente a una persona que no sabe nada del ojo. A veces nosotros mismos tenemos dudas con respecto al ojo, pero nuestros pacientes más.
Y a veces explicamos las ametropeas y le decimos, pues mire, es que usted tiene miopía y como usted sabe, la miopía es la luz que no enfoca antes no enfoca en la retina, enfoca antes de llegar a la retina y por esa razón se ve borroso. Y nuestro paciente se queda pues con la idea de que, caray, pues el doctor piensa que yo ya sé, pues mejor no le pregunto porque si no va a pensar que soy un tonto. ¿No? Entonces, debemos de recordar. Fíjense, les voy a comentar un pequeño anécdota, amigos. Un pequeño anécdota. Hace algunos días yo tuve un problema en uno de mis ojos, en mi ojo izquierdo, y tuve la necesidad de ir a consultar a un retinólogo. Como ustedes saben, el retinólogo ya es un especialista, tiene la subespecialidad en retina. Él es médico, después de ser médico fue oftalmólogo y después de ser oftalmólogo hizo la especialidad en retina. Y cuando me preguntó, porque me hicieron mi historia clínica, me preguntó su profesión, yo soy optometrista, y siendo optometrista, el doctor me dio una explicación como si fuera yo un niño de 6 años, con la finalidad de que quedara perfectamente bien clara toda la información que me estaba dando. A mí me encantó, o sea, no sé cómo lo vean ustedes, a lo mejor ustedes podrían decir, pues es porque es usted optometrista, a lo mejor por eso lo veo así, pero a mí me sirvió como didáctica, porque yo al ver a un profesional muy exitoso, porque era un muy buen oftalmólogo, me dio muchísimo gusto que me encontrara a un profesional que pudiera explicar con ese nivel de paciencia a un paciente lo que encontró durante una valoración. Y a veces, lo menciono con mucho respeto para todos, me parece que muchos optometristas olvidamos cómo deben de ser las indicaciones para un paciente. Tienen que ser tan claras, tan detalladas, porque nosotros somos los principales interesados en que su problema esté resuelto, ¿cierto? A mí me llama mucho la atención cómo a veces en congresos o en foros, etcétera, los optometristas siempre crucificamos a los pacientes y decimos, no, es que el paciente no cumple con las instrucciones, no, es que el paciente no regresa a sus revisiones, no, es que el paciente sobreutiliza esto. Y todo el tiempo la culpa es del paciente. Y a veces nos olvidamos que nosotros somos los que atendemos a esos pacientes. Entonces, hasta cierto punto es también nuestra responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo yo para ser más efectivo con la comunicación para mis pacientes? Muy importante, amigos. Entonces, si tenemos a un paciente de primera vez, informarle que esas ametropías o esos errores refractivos están provocando esfuerzos visuales muy importantes que ocasionan que la persona no desarrolle al máximo su potencial. Esas personas están limitadas y no lo saben. Esas personas pueden aprender mejor, pueden caminar mejor, pueden ser más eficientes en los deportes, pueden hacer un trabajo más sobresaliente de lo que actualmente lo hacen. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos una mala visión, el proceso visual no va a ser cómodo. Y cuando el proceso visual no es cómodo, amigos, esta situación va a ocasionar algo conocido como estrés visual. El estrés visual, bueno, fíjense bien, esta parte del estrés, no existe una persona viva que no tenga estrés. Todos tenemos estrés. Ustedes me podrán decir, no, profesor, yo soy una persona muy tranquila, muy relajada. Todo el día estoy en mi casa muy contento, muy contenta. Yo no tengo ningún tipo de estrés. Bueno, podrán estar en un estado de relajación máximo, pero aún así existen niveles de estrés. Ahora, el nivel de estrés puede ser mayor en una persona dependiendo de sus actividades. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy dando una plática para ustedes. Yo tengo un nivel de estrés. ¿Por qué? Por varias cosas, porque tengo que cumplir un tiempo, porque tengo que dar una calidad de información, porque tengo que estar hablando en una posición que a lo mejor no es muy cómoda, porque tengo que estar visualizando la pantalla y el reloj y mis notas, etcétera. Tengo una cantidad de estrés. Y si a eso yo le añadiera que
no tengo mis lentes. Imagínense que yo tengo que dar esta plática, pero con todas esas condiciones que les acabo de mencionar, pero no tengo mis lentes, pues estoy viendo medio borroso, estoy haciendo guiños, estoy haciendo malabares para poder ver al mismo tiempo las notas y la pantalla y el micrófono y todo. Eso está elevando mis niveles de estrés. ¿Qué pasa cuando hay estrés? Bueno, amigos, existen tres factores que se desencadenan cuando tenemos estrés. Número uno, huir. Huir. Cuando nosotros tenemos altos niveles de estrés, una reacción es huir. ¿De acuerdo? Fíjense bien, por ejemplo, esto nosotros lo vemos cuando tenemos a un animal pequeño cerca de nosotros. Si nosotros, por ejemplo, viéramos a un pájaro que se acerca a donde nosotros estamos y nos acercamos, el ave en esos momentos entra en un nivel de estrés y el estrés hace que salga volando. ¿Sale? Número dos, la segunda situación o reacción ante el estrés es gritar, gritar. Cuando nosotros tenemos un nivel alto de estrés, muchas personas tienden a levantar la voz, a gritar, ¿de acuerdo? Y número tres, cuando se tienen altos niveles de estrés y no se puede gritar o no se puede escapar, la tercera opción es confrontar, es pelear, ¿de acuerdo? Nuestra sociedad, nosotros como seres humanos sociales, estos tres elementos han sido reprimidos, amigos. ¿Qué nos pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una tarea que es muy estresante y la queremos abandonar, queremos huir, ¿cierto? Pero, ¿qué nos dice la sociedad? No, 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 ¿a dónde vas? Tienes que hacerla, ¿verdad? No podemos huir, tenemos que confrontarla. O, por ejemplo, si estoy estresado y quiero gritar, ¿qué me dicen? No, 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 no levantes la voz, no levantes la voz, cállate, cállate, baja la voz, escucha. O, por ejemplo, quiero pelear, no, 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 eso te demandan, si peleas, demandan, te pueden demandar, te pueden meter al bote. Esos tres elementos están reprimidos. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando estamos con esos tres elementos reprimidos? La energía que necesita liberar al estrés se va a otros lados. Y esas partes a donde se va esa energía generalmente ocasionan problemas de fatiga, problemas de dolor de cabeza o de dolor en diferentes partes del cuerpo, problemas estomacales, problemas para conciliar el sueño, problemas de sobrepeso, problemas de tensión, dolor en los músculos, en las articulaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos hacia dónde liberar esa energía. En función al, a la liberación de energía, nosotros vamos a tener situaciones que van a ocasionarnos molestia. Particularmente, el estrés visual está asociado a varios problemas. Por ejemplo, el estrés visual es la segunda causa por la cual nos frotamos los ojos. Cuando estamos cansados, cuando tenemos los ojos así con una sensación como de arenilla, como resequedad, irritados, etcétera, nos frotamos los ojos. Muchas veces nos frotamos los ojos y no nos damos cuenta de la higiene que tenemos en las manos. ¿Qué pasaría si estamos trabajando en la computadora o, por ejemplo, que somos comerciantes, estamos agotados, estamos cansados visualmente y hemos saludado de mano a 10 personas antes de llevar nuestras manos a los ojos? Eso podría ocasionar un problema importante de salud en ellos. Entonces, afortunadamente ahorita con esta pandemia que estamos viviendo, se ha hecho mucha labor en dar información a las personas que debemos de lavarnos las manos frecuentemente y no saludar de mano. Afortunadamente eso se ha reducido, pero saben amigos, esto va a acabar o va a llegar un momento en que regresaremos a nuestra realidad o se nos olvidará y retomaremos esa situación.